¿Qué tal, amigos? Estamos en este 13º episodio. No, porque sí lo vamos a iniciar. Tenemos a Susana. ¿Ya la conocen? Tenemos a Susana con nosotros. Susana Risitas. Qué bueno, porque hoy es el tema de las risas. Y ya se cayó. Es alegre. Ya se cayó. No creen que la hice reír, no creen que saco mis comentarios idiotas antes de que le dé grabar, ¿verdad? Melito. Primero, ahorita me acompaña otro regalo de la Torre de Madero de César Salinas. Este es un triple habano de la joya de San Andrés. Y después, pues un puro tan especial para un capítulo tan especial como pueden ver aquí. Hoy vamos a hablar de mi biografía. Bueno, pues así como hoy, yo creo que hoy vamos a hablar, no sé si recuerdan que la semana pasada, ahora sí, hace 7 días, hablamos de pues, nuestras impresiones de lo que era Batman y lo que tenía que ver un poquito de la película y un poquito de cosas que pensábamos y también analizábamos sobre el personaje y también algunos que le dieron vida, ¿no? Hoy vamos a hablar de su contraparte otra vez. El buen tiene varios nombres. Yo solo lo conozco como el Joker. El bromas. O Jack Napier. Jack Napier, Arthur Fleck, Jerome y Jeremiah Valesca, Red Hood si quieres, y el nombre que se te pueda ocurrir. No, y originalmente, bueno, ahí va, primer dato. Ay, se estudió. Pues es que yo leo los cómics, ¿no? Primer dato interesante. Y esto va para el fanático número 1 de Joker y también para Melo. ¿Sabes cuándo fue su primera participación oficial? Creado en el 40. Pero el nombre del primer cómic donde aparece, te lo debo. Primer cómic, 1940, Batman número 1. Fue justamente el primer villano ya cuando era Batman, porque cabe recordar que Batman se inicia como, una disculpa, En Detective Comics, ¿no? como en Detective Comics. ¿En qué año su? No me acuerdo. ¿Tú sí te lo sabes? No, tampoco es Batman. 1938. Iba a decir Superman fue, creo que sí era 38 o 39. Ahorita No, les era vamos a finales de 1939, según yo. ver. Por ahí va. Bueno. Pero el punto es que el primer cómic de Batman era Detective Comics, ¿no? Por eso es un detective. Y el primer cómic como tal, que fue en 1940, Batman número 1, ahí es donde sale. Entre los múltiples nombres que tuvo, tenía obviamente el Arlequín. Bueno, dato curioso número 2. ¿Sabes en quién se inspiró el Guasón? Si me la dices, neta, Sí. te dejo que me invites a algo. Bueno, no te voy a dar el nombre correcto del personaje, porque el nombre propio de la personaje no lo recuerdo. Ajá. Pero en el personaje de la película, El hombre que ríe, Es la novela de correcto. Víctor Hugo. Es correcto, un aplauso para Melo, tu estrellita. Esa película es película de cine mudo, 1928. Se estrena en 1928. Y básicamente, y de ahí vamos a comenzar a hablar un poquito sobre lo que concierne al Joker. Ajá. Sí, estoy seguro que sí te sabes qué onda con eso. Es una película de cine mudo donde había una persona que de hecho si ven la persona, y voy a tratar de buscar una imagen para dejárselas en el video, el personaje es muy similar a lo que en su momento fue los cómics de los años 90, la serie de Batman de la animada, sí, medio lúgubre. Y el hombre que ríe, que es lo que menciona Melo, la película, básicamente ese hombre sufría él básicamente todo se desarrolla en lo que le hicieron, todas las cosas que le hicieron, torturas que le hicieron, que básicamente si los que leemos cómics, que es básicamente lo que hace el Guasón, hace una tortura hacia las personas psicológica. Ajá, entonces está muy cabrona. 2 estrellitas porque sí supo los 2 datos que yo pensé que no sé ibas a ver. ¿Tú qué piensas sobre este personaje? Sumamente
complejo. Además es igual que Batman en el sentido de que es un símbolo, ¿no? O sea, no importa realmente quién sea, en realidad es un símbolo, ¿no? Tanto lo es Batman como en el sentido de hacer justicia y de acabar con los malos y todo esto y perseguir a los corruptos. Bueno, él es un símbolo, ¿no? Es todo lo contrario, es, a ver, la sociedad me ha tratado tan mal, mi familia me ha tratado tan mal, nací en una situación sumamente deplorable y no importa qué actor, no importa qué personaje en el cómic, al final de cuentas es un símbolo que además deja un legado, ¿no? El legado de nos vamos a vengar, nos vamos a encargar de revelar quiénes son las verdaderas personas que a la luz de la sociedad son buenas, como los políticos, como los empresarios, como incluso los superhéroes. Él se encarga de revelar quiénes son verdaderamente. Y él lo dice en una de las películas, ¿no? Nadie conoce realmente a los amigos, nadie conoce, ni tú mismo conoces, perdón, a tus amigos, pero yo sí, porque yo los vi antes de morir, ¿no? Entonces, me encanta, es un personaje sumamente complejo, es un personaje incomprendido, es el resultado de muchos asuntos que en la sociedad se han dejado por años, y que si bien se creó en 1940, la verdad es que no pierde vigencia, ¿no? Y bueno, me encanta que sea tan complicado, tan irrisorio, pero además tan sufrido, tan incomprendido. O sea, realmente tiene demasiados elementos que, bueno, no por nada le han hecho su propia película, ¿no? Y se volvió un personaje tan o más importante que el propio Batman. De hecho, no soy fan, pero sí es después de Batman, uno de los personajes que más me gustan y me intrigan. Mira, yo lo he platicado con Melo y lo he platicado con muchas personas hablando sobre el mundo de Marvel y el mundo de DC. El mundo de Marvel es como para niños, o sea, es como las bromas, como todo la risa ligera. Ajá, como lo comercial, pues. Pero el mundo de DC es algo desarrollado, o sea, es una cosa que creo que todos los personajes, todos, psicológicamente hablando, aportan algo muy cabrón. Y el caso de Bruce Wayne y el caso de el múltiples nombres que es Joker, creo que son los dos personajes más desarrollados que hay. Tienen una onda muy, muy chida. Como lo mencionábamos hace rato, lo mencionaba Susana ahorita, se creó hace muchísimos años y sigue teniendo esa vigencia sin necesidad de tener el reflector de la maquinaria de Hollywood, como hoy en día lo tiene Spider-Man o Iron Man o Superman o la Mujer Maravilla. El Guasón, el Joker, el Bromas es un personaje sumamente complejo. Ahora yo pregunta abierta para los dos. Yo creo que una de las cosas que plantea el desarrollo del personaje, y yo creo que muchos escritores, es esta: ¿el ser malo se nace o se hace? Ese es un punto que me dejó pensando la vez pasada, porque es que son de los dos. Por ejemplo, en el caso específico de Joker, si lo ponemos como en una persona, en la realidad, fuera del universo de fantasía y del cómic, todo eso, pues se hizo, ¿no? Realmente a él lo torturaron desde niño, fue dado en adopción a una mujer que ya padecía problemas mentales, fue abusado física y psicológicamente. Ahí claramente se ve que se hizo, ¿no? Se hizo malo, por decirlo de alguna manera, tras vivir tantos años de tortura. Ahora, si no mal recuerdan, en la película de Ted Bundy, no sé cómo se pronuncia, ahí abordan, creo que al final casi de la película, abordan estos trastornos mentales que padecen muchas personas, lamentablemente en el mundo, que hacen que esas personas que padecen estos trastornos mentales no vean o no logren identificar lo bueno de lo malo.
Es decir, puedes estar lastimando física o emocionalmente a alguien más y no registrarlo como algo malo. Y no es mensaje para nadie. Pero, nombres al final en créditos. No, realmente no lo registran. Como que están hiriendo a alguien, como el caso de Ted Bundy, ¿no? Un asesino, un psicópata, en fin. Entonces, sí cabe la posibilidad, desde donde yo lo veo y lo que he leído, que existan las dos cosas, que nacen por las circunstancias, por el contexto en donde se desarrollan, en este caso un personaje ficticio, y son así, en este caso de la vida real de Ted Bundy, ¿no? Donde es un psicópata, un sociópata, que asesina mujeres y todo esto, pero no lo registra. Pero ¿no? volviendo al universo DC, yo creo que ahí dentro podemos decir que se hacen, que tal vez viene intrínseco, porque igual podemos poner a un Bruce Wayne que perdió a sus padres violentamente desde niño y canaliza su ira y sus problemas psicológicos para volverse un héroe. El primer Robin, Dick Grayson, también perdió a sus padres de una manera horrible. Jason Todd, bueno, de él no recuerdo mucho, de hecho. Le matan a los papás. El tercer Robin, que era un niño callejero, también con una vida horrible en Ciudad Gótica, como pudo haberla tenido Jack Napier o como sea que se llamara. Pero unos decidieron por un bando, tal vez apoyados por Batman, que ya había absorbido esos trastornos o esos traumas para volverse un superhéroe, mientras que del otro lado, Joker pues decidió irse por el camino distinto, ¿no? El camino opuesto. Pero aquí hay un detalle muy importante. Pero que al final los dos, no importa de qué lado estés, al final los dos persiguen lo mismo, que es la venganza de la justicia. Cada quien a su manera. Ajá, cada quien a su manera, ¿no? O sea, claro. El Joker haciendo explosiones, matando y torturando gente, pero persigue la justicia, la revancha, ¿no? Contra los que le hicieron daño o como consecuencia del daño que sufrió, y Batman también. Pero por ejemplo, lo que dice Melo es muy interesante. Si lo vemos mundo ficticio que vendría siendo DC, o si lo queremos ver con Marvel, en algún otro personaje, en cualquier cosa ficticia o en la vida real, hay una situación que muchas veces no lo analizamos, ¿no? Sí, efectivamente, por un lado tienes un Bruce Wayne que pasó algo muy tormentoso y se volvió un superhéroe a su manera, pero se volvió un superhéroe, ¿no? Y por otro lado tienes a, llámese como se llame, volviéndose el Guasón. Pero aquí hay un detalle, o sea, los ejemplos que tú me mencionas, y que básicamente es todo en el universo de superhéroes, tienen una constante. Del lado de los buenos, vamos a llamarle buenos, o sea, Bruce Wayne se quedó huérfano de niño, le mataron a los papás enfrente de él, pero en ese momento se volvió el niño más rico del mundo. O sea, tenía todo así aquí. Los Robins que estuvieron con Bruce Wayne, en el momento que Batman los adoctrina y los adopta, tenían ya el acceso a toda la lana y a toda la comodidad de ese mundo fácil que tiene Bruce Wayne. Sin embargo, para los que, y ejemplo, sin necesidad de que lean muchos cómics, porque hay muchos cómics de origen del Guasón, véanse la película de La Broma Asesina, Killing Joke. Ahí mencionan un poquito del origen del Guasón. Uno de tantos orígenes. Uno de tantos orígenes, pero todos, el Guasón siempre estuvo en la miseria, literalmente. O sea, no es tan fácil. En la vida real, sin hablar de cómics, ¿cuántas veces hemos escuchado al político, sea quien sea, el color, la persona, que te dice, no, pues es que en México va bien porque tienen un salario mínimo de 40, 50, 80 pesos, no sé cuánto es, ¿no? Que la tortilla está bien barata, vale 15, ajá, a ver, ahora díselo a alguien que no tiene un ingreso. O sea, no es lo mismo una persona que se gana 3,000, 4,000, 5,000 pesos al mes, si bien les va, a una persona que se gana 50, 80,000 pesos. Sí, hablar desde los privilegios es muy fácil. Exacto, es que ese es a lo que voy. O sea, esta persona no tiene privilegios, los privilegios se los... Exacto. Él
tiene los privilegios que da el dinero, la posición económica, todo. Pero este cuate no tiene los privilegios más que cuando se volvió cabrón. Porque aparte, a ver, ahorita que estaban diciendo que hay muchos orígenes de Joker, el origen de Batman es el mismo, siempre, ¿no? Necesitaríamos leer más cómics para ver si es... pero hasta ahora es el mismo, la muerte de sus padres, trauma, descubre lo de la Baticueva, empieza el desarrollo de tecnología, se convierte en detective, chalala. Pero de Joker tenemos varias versiones. Ah, va a detalle. Nada más para detalle. Oficialmente y sin meterme a cómics que nadie va a leer. No, pero hay una película hay una película en específico en la que se abordan 4 versiones al menos. A ver, espera, ahí te va. Te voy a corregir. Empezando por Batman, hay 2 Batman. Y me lo así de... Bruno Díaz, Bruce Wayne y Thomas Wayne. Esos son los 2 Batman de los universos diferentes. ¿No lo ves en algún momento también? No. Estamos hablando de Batman como tal, de origen de Batman, del origen, ¿no? Porque si hablamos del manto que se hereda, Nightwing también fue Batman. Sí. Incluso Superman fue Batman, que le dio una chinga a Bane, pero bueno. Sin embargo, ahí va como dato 2. Hay un cómic. 4, creo. Bueno, muchos datos. El dato que vaya. 4. Hay un cómic donde Batman se sienta en una silla que tiene todos los conocimientos del mundo y lo único que él pregunta es ¿quién es el Guasón? Y responde lo que dice Sue, pero no son 4, son 3. Uh-huh. Hay 3 Guasones, se supone. Ahora, como dato curioso, si nos vamos a leer esos cómics más una serie de cómics más, resulta que hay un Batman que hace un legado con sus Robins. Uh-huh. Pero el Guasón literalmente es un manto que se hereda. Lo podemos ver en las caricaturas porque hay guasones con diferentes tipos de rostros. Incluso hay un guasón que es así como rastoso, ¿no? Sí. Todos son guasones, solo que son personas diferentes. El Guasón es como un manto, como cuando le pasas el uniforme de Batman a Robin para que no se den cuenta, a Nightwing que no se dé cuenta que el otro güey le rompieron la espalda, ¿no? O sea, básicamente esa es una de las situaciones. Otro dato curioso, y este se me hace muy interesante, sin contar los genocidios, porque por ejemplo Thanos hizo un genocidio al hacer esto, ¿no? La mitad. Ajá. Sin contar ese tipo de situaciones que son extremas o de dioses, el personaje que más ha matado personas en los cómics es el Guasón. ¿Y saben cuántas? No. 446 personas. Y eso está en un cómic. ¿Y quién lo dice? ¿O quién lleva la cuenta? ¿Él mismo? No, está en un cómic. O sea, acabo de decir hace un minuto, está en un cómic. O sea, a ver, comunícame con DC, porque Susana ya se puso ahí. Pero bueno, ese dato está muy interesante. Cerrando el tema igual de... Batman sí también ya se ha echado varios. Bueno, yo porque entre sus hazañas se lleva a media ciudad gótica. Si nos vamos por eso, pues yo creo que Superman es el que ha matado a medio mundo, salvando a la gente. Quiere salvar una cuadra, pero destruye una ciudad. Quiere salvar a Luis Allen cada 3 minutos. Ajá, y destruye medio metrópolis, ¿no? Pero bueno. Muy interesante el tema del Joker. Yo creo que va a dar para un segundo video, lo que no hizo Batman. Pero vamos a contar otras cositas fuera de lo que es el carácter, fuera de lo que es la personalidad. Algo que yo creo que a muchos de los que nos están viendo les interesa. ¿Cuáles son sus actores favoritos que encarnaron a los Joker? Para mí nada más Heath Ledger. Y si tengo que elegir uno. No, puedes elegir 2, 3. Pues no, ya, si dices 2, 3, ya. Y después Joaquín Phoenix. Ok. Igual. Sí. Para mí, Joaquín Phoenix y Heath Ledger. Pero también hizo una aportación muy buena Jack Nicholson. Muy buena. Digamos que no conocía el mundo de los cómics, pero hizo una aportación muy buena. Y César Romero fue el que le dio esa pinta de
del guasón cómico de los años 60, de los Sí. cómics, ¿no? Ujú. Básicamente, gracias a esa interpretación, le dio ese estilo en ese tipo de cómics. Dato curioso de César Romero. Cuando lo contratan a César Romero para hacer... Ah, bueno, hay 2 datos curiosos de esa serie. En la Este primera... video se llamará de los datos curiosos. Pues es de Joker, es para que lo conozcan. Pregunta al maestro de Joker. ¿Sabes quién iba a ser o quién quería ser el Joker antes de César Romero? No. Y esta está bien chida. Frank Sinatra. No. Frank Sinatra quería ser el Joker y le ganó en el casting César Romero. No imagino a Frank Sinatra. Pues yo cuando Ni me, maquillado, cuando ni yo la me, risa. cuando yo me enteré de Además. esa onda dije, puta, pero a lo mejor Frank Sinatra hubiera hecho lo que nosotros conocemos totalmente diferente. Sí. Porque Frank Sinatra no se me hace cómico, o sea, no me imagino llegar, no me imagino que haga eso, ¿no? Ese es dato curioso. Hubiera sido un Joker a lo mejor más serio, Pues más Joaquín Phoenix. más elegante. Ah, quizá, exacto. ¿no? Sí, pero ningún personaje de la serie de los 60 era así. Sí, bien claro. desentonado. Yo creo que por eso no quedó. Dato curioso de esa misma serie. Cuando César Romero le dan el contrato para interpretar, él solo puso una condición. Sí. ¿Cuál fue? No quitarse el bigote. No quitarse el bigote. Y si quieren, también hay videos donde está maquillado y se le ve el bigote. Sí, el bigote pintado, es un clásico. Bueno, ya casi nos vamos a ir. Pero quiero que hablemos de las 4 versiones, de las mínimas. De las 3. No, hay como 4. Son 3, lo acabo de decir. O sea, en pantalla ya habíamos dicho, bueno, César Romero cuenta porque... Ah, bueno, de los actores, de los que han salido en el No, cine. no, ¿por qué no, versiones? de los orígenes. Ah, También es interesante. Sí, claro. O sea, lo que pasa es que, mira, el origen que a mí en lo personal más me gusta es la famosa Capucha Roja. Que viene está siendo... la broma asesina. Que está en la broma asesino, que viene siendo un Joker, un Jack, ahí sí se llamaba Jack Napier. Jack Napier, donde el cuate quería ser comediante, pero ni daba risa, tenía una esposa embarazada, le iba de la chingada, no tenía dinero, Ujú. y él con tal de tener, como mucha gente real, con tal de sacar adelante su familia, trata de hacer lo que sea, y lo que sea fue ayudar a hacer un robo. Y le meten para que distraiga y el típico... Movido por su desesperación. Claro, o sea, vuelvo a lo mismo, ¿se hace o lo hace? Sí, no, movido por la desesperación y la situación, el contexto tan complicado, ¿no? Y termina siendo el villano más cabrón que existe para mí. Ujú, ujú. ¿Elito? Pues nomás otro dato curioso. La Dato película curioso, de ¿no? Joker retoma un poquito el Ajá. guión de The Killing Joke. Sí, claro. Con la parte de los chistes, ¿no? Ujú. En un bar que se llama Pogo, como el payaso que dio origen a la máscara que usa Heath Ledger en el robo al banco. Ujú. Y así un buen de hilos que se entrelazan con referencias y guiños muy interesantes. Y dentro de los orígenes y de los diferentes Jokers que hay en los multiversos, o como quieras llamarlo, en alguno, que ya no mencionaste, pensé que lo ibas a mencionar, Martha Wayne es un guasón también. Ah, de veras, tienes toda la razón. Y 4. a mí me gustó, no sé si ustedes lo notaron o les brincó, que en la película de The Batman Ujú, ujú. existiera una referencia a que Martha Wayne estuvo loca y internada en Arkham. Estuvo en Arkham. Ujú, ujú. Entonces ya se queda como tal, como que lo escondieron y ya, ¿no? Pero a mí me parece eso como un guiñito a la vez de la historia en la que Martha Wayne fue Joker. Ajá, que es en un universo que crea Flash. Ujú. Hay Una toda una paradoja. historia oscura, ¿no? Del que no se ha contado, o, bueno, al menos en películas, hasta apenas ahora en la última versión, que también valdría la pena como rescatarlo a lo mejor en la siguiente versión, en la secuela de Batman, ¿no? Que ya la confirmaron. Se supone que confirmaron 2. Entonces, estaría chido. Seguro va a haber una con un guasón nuevo, otro más. No, pues es que ya hay uno, Sí, el que sale en los nada más créditos. que no sacaron como... Ajá, con el que habla Riddler, Ajá. de Zelda, Ajá. que tiene la escena eliminada también. Ajá, tiene una escena eliminada donde se ve él. Ujú. Entonces está padre, o sea, Y está la versión también en la que, acuérdense, la escena icónica de Heath Ledger, en donde
explica que fue su padre, ¿no? El que le hace las heridas. Eso yo creo que es otra referencia de Killing Joke, porque hay un monólogo muy famoso al final, bueno, cerca del final de The Killing Joke, donde él dice, si voy a tener un pasado, ¿por qué no tener diferentes opciones? Claro. Y en la película de El Caballero de la Noche, Heath Ledger cuenta 2, 3 o 4 versiones distintas De cómo se hizo las cicatrices. Yo creo que eso es un guiño a The Killing Joke. Es que es lo que yo comentaba al inicio, o sea, el personaje de Joker es tan complejo psicológicamente que realmente si le pones atención no le vas a poder agarrar el 100% el hilo. Lo tienes que, por ejemplo, para las películas como que las tendrías que ver unas 2, 3 veces para saber ciertas cosas. Los cómics también, releerlos, ¿no? Dato curioso. Otro dato curioso. Número 15. Este cuate será muy pinche sádico y todo, pero es un patriota americano. ¿Por qué lo digo? En un cómic donde múltiples veces se han encontrado mágicamente Marvel contra DC, pues como siempre, ¿no? O sea, se encuentran y hay un momento en el que los malos con los malos, los buenos con los buenos, porque se entendieron todos, ¿no? Porque obviamente al principio todos se dan en la madre con todos, ¿no? Pero hay una parte muy chistosa donde, bueno, no es chistosa, pero sí está muy interesante, donde el Joker se alía con Cráneo Rojo, Red Skull, y estaban haciendo un desmadre hasta que el Joker se da cuenta que era nazi y se termina peleando con él porque dice, seré muy malo y todo, pero soy americano. O sea, y yo voy así, a destruir a mi país, claro, nada más. exacto, ¿no? O sea, yo así digo, Tú no. Yo y a mi país, y bueno, nada más. solo como spoiler, porque sé que no lo van a leer, pero como spoiler, en esa pelea gana Cráneo Rojo. Y otro guiño, antes de que nos vayamos, volviendo a The Joker, que tiene muchísimos guiños. La escena casi final también está en un late night show. Ajá, sí. En el cómic y la película claro, animada de claro, El sí. regreso del Caballero Oscuro, Joker sale de una depresión porque no contaba con su Batman, con su Batsy. Y la primera actividad que tiene es ir a un late night show a dar una entrevista. Y si comparan la escena de entrada de la caricatura de la película animada con la de la película de Joker, Con Robert De Niro. con Robert De Niro y Joaquín Phoenix, son muy parecidas. Hay una señora sentada a un lado que Sí. saluda, que besa, y al final hace su desmadre en ambas escenas, ¿no? Nada más que en la Otro caricatura guiño. sale de un traje blanco. Con un traje blanco. Es un diseño de Joker Ajá. hecho por Frank Miller, el autor de Sin City. Órale. Pues, amigos, se nos acaba el tiempo. Seguramente daremos una segunda parte o hablaremos de alguna otra idiotez, como siempre. Un gusto estar con ustedes, Susana. Gracias por invitarme otra vez a... No sé a qué, pero yo aquí estoy muy a gusto. Vamos a pasarla ahí. Melito, Pues ya, se acabó. Se acabó lo que se vendía. nos vemos en una semana. Saludos a todos. Síganos en las redes sociales. Espero Sí. que les guste y Dejen comenten. comentarios. Y un día les preguntas. voy a enseñar todas las figuras. Estas solo son unas poquitas. Haremos un video para enseñar todas las figuras y a sacar otros datos. Y a contar la historia de cada figura. Es correcto. Cuídense, un abrazo. Síganos. Adiós.